11 de junio de 2026, 5:45 de la tarde en Tucson, Arizona. Un hombre de 54 años está sentado en una silla plegable justo en la banqueta que da frente a la casa de Nancy Guthrie. Dos patrullas del alguacil del condado de Pima llegan sin sirenas. Los diputados bajan, le piden al hombre que se ponga de pie. El hombre pregunta por qué. Nadie contesta. Le dicen que está bajo arresto. En cuestión de segundos hay un forcejeo. Un sargento del alguacil termina en el suelo. Todo esto queda grabado en vivo, transmitido a miles de personas que miran desde sus teléfonos y computadoras a lo largo del país. Ese hombre no es el secuestrador de Nancy. Ese hombre no ha ayudado a encontrar a Nancy. Ese hombre es un youtuber y no es cualquier detención. Es la cuarta detención frente a esa misma puerta blanca en solo 6 días. Su nombre es Alexander Zabel Jr. Su canal se llama Criminal Network, y para él, la desaparición de una abuela de 84 años se ha convertido en material de contenido, en material de transmisión en directo, en una fuente inagotable de suscriptores nuevos cada vez que aparece cerca de esa puerta. Lo que ocurrió el 11 de junio no fue un evento aislado, fue el punto de quiebre de una situación que llevaba semanas empeorando. El 26 de mayo, Zabel había colocado conos de tráfico en medio de la calle privada del vecindario. Se sentaba en una silla plegable, con el teléfono en alto, transmitiendo horas de contenido frente al domicilio de la familia Guthrie. Los vecinos empezaron a llamar al alguacil. El 6 de junio, la conducta escaló. Zabel instaló lo que la policía terminó llamando en el reporte oficial una carpa para orinar. Una pequeña estructura montada sobre la calle pública, justo en medio del vecindario donde los residentes ya llevaban meses aguantando el escándalo alrededor del caso. En el documento del alguacil quedó registrado que, por la sensibilidad del asunto y la cercanía con el domicilio de alto perfil, Zabel creó una situación ofensiva en medio del vecindario, que obstruía el uso libre de la propiedad, que interfería con el disfrute cómodo de la vida de los otros residentes. El 8 de junio llegó el primer arresto de esa semana. Zabel fue detenido junto a otros 2 creadores de contenido, Troy Lewis Bradshaw, conocido en línea como DAA Juice, y Damian Todd Enderle. A los 3 se les acusó de obstrucción de una vía pública y de perturbación al orden. Los 3 pasaron pocas horas en custodia. Los 3 fueron liberados, y los 3 regresaron al mismo vecindario, a la misma calle, a la misma banqueta. Y así llegamos al 11 de junio, al forcejeo, al sargento en el suelo, al insulto homofóbico que Zabel gritó a uno de los diputados y que quedó grabado en la transmisión en directo, disponible para cualquier persona en Internet durante horas después del arresto. Los cargos esta vez fueron más graves: resistencia al arresto, un delito grave, y perturbación al orden público como delito menor. Pero nuevamente, en menos de 24 horas, Zabel estaba libre. Nuevamente, no existía ninguna orden clara que le prohibiera regresar al día siguiente. El sheriff Chris Nanos, quien ya lleva meses en el ojo público por su manejo del caso, dio una declaración cansada a la prensa local. Dijo que la conducta de estos individuos se había vuelto aterradora para el vecindario. Dijo que su departamento había intentado hablar con ellos, advertirles, colocar señales de no traspasar, emitir citaciones. Nada funcionó. Anunció que ya no habría más tolerancia. Prometió 0 permisividad. Los vecinos escucharon esa promesa con escepticismo, porque ya habían escuchado promesas antes. Pero lo más doloroso del 11 de junio no fue el arresto. Fue la llamada que se hizo horas antes de que los diputados llegaran a la escena. A las 4:15 de la tarde, una mujer llamó personalmente al departamento del alguacil del condado de Pima. Explicó que había recibido información de que un youtuber conocido como Criminal Network estaba transmitiendo en directo desde el frente del domicilio en Arizona, donde su madre había sido secuestrada. Esa mujer fue Savannah Guthrie, ella misma, en persona, no un representante, no un abogado, la hija de la víctima. Durante 5 meses, Savannah había pedido 3 cosas del público: pistas, oración y paciencia. Nunca había pedido silencio, nunca había pedido que la policía interviniera contra alguien que decía estar buscando a su madre. Pero ese día, algo dentro de ella se quebró.
El reporte policial que TMZ obtuvo describe a Savannah como extremadamente molesta al enterarse de que Zabel estaba de vuelta frente a la casa. En los meses anteriores, según ese mismo reporte, ella había expresado repetidamente sus preocupaciones sobre las actividades de ciertos creadores de contenido en línea que la habían perseguido desde el momento en que su madre desapareció. Ella agradeció al departamento del alguacil por atender el asunto. No supo, en el momento de la llamada, exactamente qué estaba diciendo Zabel en la transmisión en vivo. No importaba. La sola presencia de ese hombre frente a la puerta donde su madre fue vista por última vez fue suficiente para romperla. Lo que está pasando en la calle de Nancy Guthrie no es único, no es un incidente aislado en una comunidad desafortunada. Es un patrón. Es el mismo patrón que se vio en Moscow, Idaho, cuando 4 estudiantes universitarios fueron asesinados y la casa donde ocurrió el crimen se convirtió en un destino turístico de creadores de contenido. Fue tal el problema que la universidad tuvo que demoler la casa por completo, porque la presencia constante de youtubers grabando afuera estaba dañando emocionalmente a las familias. Es el mismo patrón que se vio con Gabby Petito cuando las plataformas se llenaron de personas fingiendo investigar mientras vendían camisetas con el rostro de la joven muerta. Es el mismo patrón que se vio en Delphi, Indiana, donde el juicio del asesinato de 2 niñas fue rodeado por transmisiones de gente que jamás conoció a esas familias, gente que hizo carreras enteras sobre el dolor ajeno. La economía de este fenómeno es simple y es cruel. Un creador de contenido que se para frente a la casa de una víctima gana suscriptores más rápido que uno que hace videos comunes. Las plataformas premian la cercanía a la tragedia. Los algoritmos empujan hacia arriba lo que genera indignación, lo que genera clics, lo que genera comentarios acalorados. Cada minuto que Zabel pasa frente a esa puerta blanca vale más en dinero digital que un mes de trabajo en cualquier otro tema. Ese es el motor. Esa es la razón por la que regresan una y otra vez, aún después de ser arrestados. La multa no importa. La celda de 24 horas no importa. Lo que importa es el número de nuevos suscriptores que aparece esa misma noche. Y hay algo peor todavía. Estos creadores no solo generan dinero personal con la desaparición de Nancy, también contaminan la investigación oficial. Exagentes del FBI han advertido durante meses que los youtubers que se pasean por el vecindario, que caminan por el desierto cercano al domicilio, que dicen buscar guantes, huesos, máscaras, están destruyendo cualquier evidencia que pudiera existir. En mayo, un youtuber encontró restos humanos a menos de 10 kilómetros del domicilio de Nancy. Durante días, las plataformas se llenaron de teorías. Se especuló, se acusó, se generaron millones de vistas. Y al final, los restos resultaron no tener absolutamente nada que ver con Nancy. Días perdidos, recursos policiales desviados, una familia atormentada por segunda vez en 3 meses. En febrero, cuando la búsqueda formal apenas comenzaba, algunos organizadores incluso repartieron mapas y listas de objetos que los voluntarios debían buscar en el desierto: ropa, joyería, máscaras, guantes. Zabel estuvo ahí, habló con la prensa local, dijo entonces que sentía que era su deber encontrarla. Dijo que Nancy era la madre de todos, la abuela de todos. 4 meses después, ese mismo hombre estaba levantando una carpa para orinar frente a la casa de esa misma madre. La distancia entre el discurso y la conducta es lo que define esta era del contenido criminal. El sistema legal no está preparado para lo que está ocurriendo en Catalina Foothills. Las leyes contra el acoso se escribieron pensando en llamadas telefónicas de madrugada, en cartas anónimas, en confrontaciones cara a cara en lugares públicos. No están escritas para transmisiones en directo desde la calle privada de una víctima de secuestro. Los cargos que se pueden presentar contra Zabel son leves: perturbación al orden, obstrucción de una vía, resistencia. Nada que le impida regresar mañana con una silla nueva y una batería más grande para su teléfono. Nada que proteja de verdad a la familia Guthrie del acoso constante. Los abogados de derechos digitales llevan años pidiendo legislación específica para este tipo de conducta. Nada ha ocurrido en el Congreso.
Nada se ha movido en las legislaturas estatales y mientras tanto, cada semana surge un nuevo caso, una nueva familia, un nuevo vecindario tomado por el circo. Vale la pena decirlo en voz alta. Los youtubers arrestados esta semana no son investigadores independientes, no son periodistas ciudadanos, no están, como algunos de sus defensores han sugerido en línea, ayudando a mantener el caso vivo. La familia Guthrie no necesita ayuda para mantener el caso vivo. Savannah aparece en pantalla nacional 5 días a la semana. Los mejores investigadores del FBI están asignados al caso a tiempo completo. La atención mediática es constante. Lo que estos creadores hacen no aporta información. Lo que hacen es explotar la geografía del dolor. Es distinto, y esa distinción es importante porque durante meses algunos de estos creadores han intentado presentarse a sí mismos como si fueran una especie de ayuda paralela a las autoridades. No lo son, son un obstáculo. Los residentes del vecindario Catalina Foothills han empezado a organizarse. Firmaron una petición dirigida al alguacil. Contrataron seguridad privada por su propia cuenta. Instalaron cámaras adicionales en sus propias casas, no para grabar al secuestrador, sino para grabar a los youtubers. Algunos padres han dejado de permitir que sus hijos salgan a jugar afuera, temiendo terminar en la transmisión de algún desconocido. Un vecindario que hace 6 meses era conocido por sus jardines cuidados, por sus caminatas al atardecer entre las lomas, por su calma casi rural, ahora es un lugar donde la gente cierra las cortinas al escuchar acercarse un auto que no reconoce. Los precios de las propiedades cercanas al domicilio Guthrie han bajado. Un agente inmobiliario local, hablando en anonimato, dijo a la prensa que ninguna casa dentro de 3 cuadras se ha vendido desde el mes de marzo. Nadie quiere mudarse a un vecindario donde la calle principal se ha convertido en un plató de televisión que nunca cierra. Y mientras tanto, en algún lugar, Nancy Guthrie sigue desaparecida. 84 años, sin sus medicamentos diarios, sin su marcapasos monitoreado, 5 meses en silencio absoluto. Y en la calle donde vivió, la escena de esta semana no fue un avance en su caso, no fue una nueva pista. No fue un arresto que acercara la verdad, fue una silla plegable, una carpa portátil y un hombre gritando insultos frente a más de 1000 espectadores en directo. Hay una pregunta que se queda flotando después de mirar esta escena una y otra vez. Si Nancy sigue viva, en algún cuarto oscuro, en algún lugar del país o al otro lado de la frontera, y si por milagro pudiera ver una sola pantalla, ¿qué vería del país al que le dedicó su vida entera? Vería a una hija rota que tuvo que llamar personalmente al alguacil. Vería a un vecindario cansado que ya no reconoce su propia calle. Y vería una fila de hombres con teléfonos ganando dinero con su ausencia. Ese es el reflejo que América le está devolviendo esta semana. Ese es el precio real del algoritmo. Y esa es la razón por la que Savannah tuvo que hacer, finalmente, la llamada que nunca imaginó tener que hacer en su vida. Si esta historia dejó algo que pensar sobre cómo la industria del contenido está afectando a las víctimas reales de crímenes reales, deja tu opinión en los comentarios y comparte con quien creas que necesita ver esta realidad. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna actualización del caso Nancy Guthrie, porque cada día que pasa sin ella es un día más en el que su familia necesita que este caso siga siendo visto por las razones correctas, no por las razones equivocadas.